Hola. Bueno, vamos a arrancar la charla del día de hoy del Ateneo Virtual de la Urgencia. Nos acompaña el doctor Daniel Díaz Sánchez, médico del Servicio de Hemoterapia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Este, Él nos va a hablar de introducción a la medicina transfusional inmunohematológica. Así que bueno, le agradecemos su presencia y empieza con la charla. Adelante, Daniel. Bueno, buenos días. La idea de hablar de esto es, sobre todo, que quiero muchas preguntas y supongo que no todos son del hospital, así que algunas cosas por ahí son muy sui generis de la institución y uno siempre tiene que acomodarse a lo que tiene en el lugar donde está trabajando y siempre hay que tratar de tener una ida y vuelta con el servicio de medicina transfusional o de hemoterapia, ¿sí? Nosotros preferimos en la unidad nuestra usar la palabra medicina transfusional porque nosotros no somos solamente un despacho de sangre y sus productos, sino que también intervenimos en muchas formas para ayudar al paciente. Y la idea de darle esta charla es sobre todo para hablar lo que puede hacer la medicina transfusional moderna por un paciente y qué cosas podemos hacer y qué cosas no acá en Argentina. Porque no se olviden que estamos en un país que está en una inflación de aquellas y no hay muchas veces insumos para hacer todo lo que tenemos que hacer. Los estudios que hacemos nosotros son estudios que demuestran si hay anticuerpos o hay antígenos. Hacemos una ecuación matemática, es variable conocida contra variable desconocida. Por ejemplo, queremos saber el grupo sanguíneo de un chico para el carnet de conducir, o para el campamento, lo hacemos en una punción digital en platina y nosotros hacemos qué ABO y qué RH tiene. Entonces ponemos un suero conocido frente a los glóbulos rojos del niño que son desconocidos. Cuando es un chico que tiene que transfundirse, no solamente hacemos el agua y el RH, sino que hacemos también anticuerpos, ya sea anticuerpos naturales que tiene el paciente contra los antígenos ABO, como anticuerpos irregulares que pueden aparecer en algún chico que ha sido transfundido o en mujeres embarazadas, que también hay chicas embarazadas. La clave es encontrar que hay reacción antígeno-anticuerpo, que se traduce en reacciones que observamos en el tubo o en la tarjeta de aglutinación o hemólisis. Entonces, algo que vimos todos los pediatras que nos preciamos en los manuales, ya sea manual de Toronto, el manual de neonatología, dice todo, agrupar y compatibilizar. Y nosotros decimos, agrupar y compatibilizar, no. Hablamos de rutinas inmunohematológicas, porque solamente vamos a hacer la compatibilidad cuando el paciente se va a transfundir. Si es un paciente que lo estudiamos por primera vez, o un chico que está con ictericia, solamente hacemos grupos y anticuerpos. Y hacemos lo que se llama rutinas inmunohematológicas. Estas son las rutinas. Las pruebas pretransfusionales serían tipificación ABO-RH y lo que se llama detección de anticuerpos séricos irregulares. Cuando pensamos que el paciente es un candidato a transfundirse, ya sea porque está atravesando un proceso oncomatológico o va a tener una cirugía, ahí hablamos de hacer la compatibilidad Ocker-Lynch. Y después hay otros estudios que se llaman estudios inmunohematológicos complejos, que es estudiar un paciente con reacción transfusional o aquel en que sospechamos que tiene una destrucción eritrocitaria de origen inmune. Y acá voy a hacer colación algo que a veces en la mente de nosotros, de los pediatras, es como algo así como una nebulosa, que es lo que se llama la anemia hemolítica autoinmune. Si nosotros agarramos en un consultorio de hematología, un médico hematólogo de todos los pacientes que ve, verá uno o dos pacientes con anemia hemolítica autoinmune en toda su vida. O sea que es muy poco frecuente. Cuando nosotros pedimos una prueba de Coombs, solamente detectamos si hay anticuerpos pegados frente al glóbulo rojo. El perfil de hemólisis nos va a dar el resto del laboratorio. O sea, todo lo que hacemos, LDH, aptoglobina, bilirrubinas y reticulocitos. No solamente la prueba de Coombs. Hago colación a esto porque es muy común en la práctica diaria que digamos, sí, pedimos una prueba de Coombs. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que buscamos? Si, por ejemplo, yo tomo un paciente con hepatopatía, un paciente con lupus, puede tener una prueba antiglobulina directa positiva, pero no significa que tenga hemólisis, ya que eso puede ser un anticuerpo que está adherido al glóbulo rojo significado clínico, o bien el glóbulo rojo, aparte de
contribuir a su papel como transportador de oxígeno, también es un depurador de toda la basura inmunológica. O sea, todo inmuno complejo que esté circulando se adhiere por la membrana del glóbulo rojo. Y como se emplean pruebas que son de alta sensibilidad, en el laboratorio, cuando tenemos más sensibilidad, también perdemos un poco de especificidad. Entonces, siempre tenemos que cerrar. Sí. Sí, estamos grabando bien. Sí. Creo que sí. ¿Muy bien? Sí. Entonces, siempre tenemos que saber pensar en lo que estamos buscando. Porque el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Otro ejemplo clásico que vemos en pediatría muy a menudo es aquellos pacientes que están con cefalosporina, sobre todo con ceftriaxona. Muchas veces la ceftriaxona produce un fenómeno de absorción inespecífica. O sea, al glóbulo rojo no le hace nada, pero hay fragmentos de albúmina y fragmentos fibrinógenos que se adhieren a la proteína, al antígeno cefalosporina como apteno, y pueden dar una prueba positiva que en realidad no tiene significado clínico. Cuando detectamos un anticuerpo antieritrocitario, como siempre, los médicos, si no clasificamos, no estamos contentos. Tenemos que saber el fulano cómo se llama, el nombre y apellido, si es una inmunoglobulina M, si es una G, si es un anticuerpo irregular o natural. Por ejemplo, las personas que son 0 tienen anticuerpos naturales anti-A y anti-B. Pero algunas personas, ya sea por transfusión, por embarazo o trasplante, presentan otros anticuerpos frente a otros sistemas de grupos sanguíneos. Esos son anticuerpos irregulares. ¿A qué temperatura reacciona? Se reacciona en frío, reacciona en caliente, tanto si es auto como halo, lo estudiamos. ¿Y con qué medio óptimo tiene reacción? Porque eso nos sirve bien para clasificarlo y para abrir el esquema cuando se trata de un anticuerpo contra otros grupos sanguíneos. ¿Qué produce in vitro y vivo? Si produce aglutinación, por ejemplo, los anticuerpos ABO, del sistema ABO, como son IgM naturales, producen aglutinación. Por lo tanto, producen una hemólisis intravascular. En cambio, los anticuerpos contra el sistema RH, el que más conocido de todos es el anti-D, que se presenta una embarazada negativa que se sensibilizó con el bebé, produce hemólisis predominantemente extravascular. Acá tenemos el ejemplo, IgM, anti-A y anti-B, que son ejemplos clásicos, según la temperatura ambiente. Ahí tiene 10 sitios FAB por molécula en la IgM, por tanto muy eficiente para actividad de complemento y la hemólisis intravascular. Entonces, si tenemos un paciente que tiene una incompatibilidad ABO porque se pasó, un paciente 0 que se pasó sin querer el glóbulo A, la hemólisis intravascular y produce un gran deterioro en el organismo. El ejemplo de la IgG es el anti-D, y hay otros, anti-K, que es el anti-KEL, que es otro sistema de grupo sanguíneo, o JONK-A, que es otro sistema de grupo sanguíneo. Según una temperatura de 37 grados, activa el complemento, para la hemólisis es predominantemente extravascular, se produce en el hígado y en el vaso. Bien, entonces reiteramos, anticuerpos naturales, los clásicos, el sistema de grupo sanguíneo ABO, la diferente combinación de antígeno A y B conforman el sistema. El paciente puede ser A, B, AB o 0. Los anticuerpos se desarrollan en ausencia de los antígenos, usualmente son IgM. En los irregulares, son aquellos que se desarrollan por estímulos antigénicos transfusionales, embarazo o trasplante, en pacientes que carecen de antígeno en cuestión. Usualmente son IgG, clínicamente significativo, el ejemplo clásico, la anti-D desarrollando una RH negativa que se sensibilizó a partir de que está un recién nacido RH positivo. Esto también es muy importante, porque siempre en la práctica diaria nos preguntan, si el paciente está estudiado, ¿por qué tenemos que estudiarlo de vuelta? Porque en el pregrado nosotros creemos que una vez que el paciente se hizo un grupo sanguíneo, el técnico lo que hace es agarrar la heladera, así como agarrar qué libro quiero, agarrar la bolsa del glóbulo rojo y le paso. No, no es así. ¿Por qué? Porque existe una respuesta inmune primaria y una secundaria. Vamos a suponer, un niño tuvo una osteomielitis a los 3 años, se operó, se transfundió y tuvo, sufrió todos sus avatares, y ahora tiene 12 años o 14, si usted quiere, tuvo un accidente de moto y tiene que transfundirse de vuelta. Lo transfundimos
no tenemos ningún problema porque no detectamos el anticuerpo, porque ese chico, después de los 3 años de vida, no tuvo estímulo transfusional hasta los 14 años que tuvo el accidente. Cuando tuvo el accidente de tránsito, para sobrevivir se tuvo que transfundir. La transfusión la toleró aparentemente bien, le pusieron, vamos a poner una prótesis de titanio, la prótesis se le infectó, resulta que, oh sorpresa, a los 7 días lo vuelven a estudiar y apareció el anticuerpo. ¿Qué pasó? El paciente se sensibilizó a los 3 años de vida, no tuvo estímulo antigénico y los anticuerpos no son detectables. No quiere decir que no están, no son detectables. Pero después, a los 14 años, ese niño se transfundió, recibió el antígeno ofensor, lógicamente, porque no se puede detectar el anticuerpo, y tuvo una respuesta anamnésica secundaria. Entonces, esto quiere decir que en la práctica diaria, aquel niño que se transfunde, o a paciente adulto también, que se transfunde periódicamente, una vez que pasó los 3 días, que es el margen de seguridad, tenemos que volverlo a estudiar. O sea, se transfundió, hoy es miércoles, se transfundió el viernes pasado, ahora les piden otra transfusión, necesitamos otro tubo seco para volver a repetir los anticuerpos y para volver a hacer la compatibilidad. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de seguridad del paciente. Igual, ¿puede pasar que tenga una reacción transfusional hemolítica? Puede pasar, pero es muy poco probable, porque ya lo volvimos a estudiar. Eso también es otro, que nosotros tenemos que recordar que siempre que lo que nosotros hacemos todos los días, la medicina es la ciencia y la incertidumbre. Tenemos que jugar de todo lo que estamos haciendo, cuál es lo menos incierto posible. Entonces, no hay 100% en la medicina, es así. Como todo, para estudiar el paciente necesitamos muestras. Y nosotros somos muy, digamos, tenemos muchos requisitos con las muestras, porque tanto en hemostasia como en inmunohematología, una mala muestra es fuente de incontables tribulaciones, porque tenemos resultados que no son lo que nosotros buscamos. La muestra necesitamos un tubo con anticoagulante, y siempre el para, con anticoagulante y sin anticoagulante. Y después, en situaciones especiales, lo conversamos. Cuando son estudios especiales, eso lo conversamos, necesitamos más muestras o muestras con determinadas condiciones, pero eso se va conversando según el paciente. Pero en línea general lo que se estudia son 2 fases. La fase globular, a partir del tubo con esta, donde se estudia el grupo A del paciente, el factor RH, y en algunos casos se hacen testigos salino y luminosos cuando se sospechaba que hay autoanticuerpos. En pacientes especiales hacemos la fenotipificación ampliada, por ejemplo, aquellos pacientes que son talasémicos, que son oncohematológicos, buscamos otros antígenos aparte del lado. La prueba antiglobulina directa lo hacemos en pacientes, por ejemplo, con PTI o con coagulopatia, porque después seguramente nos la van a pedir o le van a poner gamma globulina y eso no va a invalidar la prueba. Entonces siempre vemos, según lo que cada paciente tenga, hacemos los estudios para saber lo que tenemos que buscar. Y aquellos pacientes con colagenosis, que acá en el hospital tenemos mucho, porque somos centro de derivación de reumatología, hacemos estudios de elusión con esta prueba de PAP, la prueba antiglobulina directa, la CUM no da positiva, hacemos la elusión, ya sea con calor, frío, sileno o cloroformo, según el tipo de anticuerpo que tenga el paciente, para saber qué anticuerpo es, así para tener una extrapolación a cómo se va a comportar clínicamente. Y no solo eso, porque si tiene autoanticuerpos, también puede tener aloanticuerpos. Entonces también tenemos que descartar si hay aloanticuerpos. Autoanticuerpos, anticuerpos contra los glóbulos rojos de uno mismo. Aloanticuerpos anticuerpos frente a glóbulos rojos ajenos. Siempre recordar, paciente nuevo, necesitamos las 2 muestras. Un tubo con anticoagulante y un tubo seco. Siempre. Nosotros le decimos siempre, para que se acuerde, el matrimonio. Morcipán y choripán, bueno, tubo con anticoagulante y tubo seco. Paciente nuevo, siempre estudiamos así. Y una cosa que también parece un poco molesta cuando el paciente está en quirófano, que nosotros le pedimos siempre, pasame una gotita para reagrupar al paciente. Bueno, eso es para seguridad del paciente, para evitar la incompatibilidad. Porque los 3 minutos que nos lleva a reagrupar al paciente nos evita el hacer una incompatibilidad ABO, que nos estamos viendo en la cara del paciente, y la incompatibilidad ABO al paciente lo puede matar o lo puede dejar los riñones arruinados y terminar en diálisis. Entonces, es seguridad del paciente. Siempre reagrupar es seguridad del paciente. En pediatría hay 2 rutinas inmunohematológicas: la pediátrica y la neonatal. Chico mayor de 4 meses,
hasta los 104 años, como decimos nosotros en broma, necesitamos muestras con y sin anticoagulante. En la muestra anticoagulada, estudiamos fase globular, ABO y RH. La prueba de Coombs no la hacemos de rutina, sino en aquellos pacientes seleccionados, y cuando la prueba de Coombs es positiva, evaluamos con sueros monoespecíficos y realizamos la técnica de elusión. Fenotipo RH hacemos en aquellos pacientes que son negativos, o pacientes oncomatológicos, o aquellos que van a ser sometidos a terapia transfusional a largo plazo. En la fase sérica, tubo seco, realizamos la detección de cuerpos irregulares, pentaglobulin globular comercial, y la prueba inversa, que es pentaglóbulo A y B. En aquellos pacientes que ya son conocidos, vamos a poner pacientes que ya los venimos siguiendo, porque son pacientes que tienen una leucemia, un paciente que tiene un tumor sólido, o un paciente que tuvo una cirugía y le fue muy mal, muchas veces lo único que le pedimos es tubo seco. Tubo seco, pues ya el paciente lo conocemos, pero tenemos que tener una seguridad de que hemos identificado al paciente, ya sea con una pulsera o tener algún mecanismo de seguridad para identificar al paciente, para asegurarnos que no es óptimo, ¿no? Otra cosa que siempre decimos, nosotros le pedimos todos los datos al paciente, tenemos siempre un doble chequeo. Siempre el chequeo sería el nombre y apellido completos del paciente, más otro número más, que puede ser ya sea el número de documento, que lo usamos acá en el hospital, o el número de historia clínica en aquellos centros que tienen historia clínica única. Bueno, yo le hablé, ¿qué pasó con los chicos de más de 4 meses? Ahora, ¿qué pasa con los chicos de 0 a 4 meses? También recibieron muestras con y sin anticoagulante. Cuando es un niño que es muy pequeño, de muy bajo peso, y tenemos a la mamá, podemos obviar la muestra de suero y estudiar el suero de la mamá. Pero usted me va a preguntar por qué. Porque hay una cosa muy curiosa que es, en el recién nacido, en el periodo neonatal, no hay una respuesta inmunológica madura, armada, frente a los antígenos, entonces no hay casos de sensibilización. O sea, no hay formación de haloanticuerpos. Entonces, en la fase globular volvemos a estudiar ABO, RH, y en todos los recién nacidos, de rutina, le hacemos la prueba de Coombs. Y seguramente van a preguntar ¿por qué? Porque todo bebé que está enfermo tiene todo el derecho del mundo de ponerse amarillo. Ya tenemos la muestra. Entonces le hacemos la Coombs, porque en el World Cup de ictericia neonatal, ¿qué hacemos? La Coombs. Y tengo que pinchar de vuelta al chico. Entonces, grupo ABO, RH y Coombs. Rutina neonatal. En fase sérica, hacemos la detección de anticuerpos séricos irregulares, no hacemos la inversa porque no tiene sentido, porque todavía no tienen respuesta, o si la tienen, no es muy significativa, y ya guardamos el suero, ya lo estudiamos, ¿y qué hacemos en los recién nacidos? Hasta los 4 meses solamente necesitamos o establecer fehacientemente la identidad del paciente, o reagruparlo con un pinchecito el talón y nada más. No es necesario hacer pruebas de compatibilidad. Repito, hasta los 4 meses. Una vez que tiene 4 meses y un día, ya entra dentro de la rutina inmunomatológica pediátrica. Y esto es lo que hacemos en el hospital, pero que también es válido para hacerlo en otras instituciones, y siempre lo tiene que conversar con su servicio de medicina transfusional para ver si tiene una logística acorde, que cuando el recién nacido tiene anticuerpos séricos irregulares ausentes, no habilita a transfundirlo hasta los 4 meses sin realizar compatibilidades, teniendo solamente tener la precaución de efectuar una correcta identificación del paciente. Voy a reiterar esto porque muchas veces recién nacido entra con el apellido de la mamá y después le ponen el apellido del papá. Entonces, siempre el técnico, el enfermero y el médico tienen que identificar correctamente al paciente. Cuando tenemos un error, siempre es como el queso suizo. Es una pared que tiene muchos agujeros. Tiene que pasar varios agujeros para que haya un error. Y siempre pensemos, cuando tenemos un error, en este caso yo hablo de transfusiones, pero sirve para todo, es cuando tenemos un error tenemos que pensar que puede haber otro paciente en riesgo. Yo me equivoqué con la transfusión, al pedir una transfusión, puede ser que me haya equivocado con la transfusión de otro paciente. Tengo que revisar todo lo que tengo en el escritorio o todo lo que tengo en la mesada si lo hice bien. Esto es para proteger al paciente. Cuando el recién nacido es de grupo A o B, la madre es 0 o es desconocida porque la madre hizo una cesárea en Azardá y le trajeron al hospital acá para operarle la gastroquisis, ¿nosotros qué hacemos? Descartamos la presencia de anticuerpos anti-A o anti-B IgG en el suelo recién nacido frente a los glóbulos rojos conocidos A o B. De esta forma, si nosotros detectamos
que el niño no tiene anticuerpos pasivos de la madre, le podemos transfundir isogrupo. ¿Y qué hacemos con eso? Logísticamente ahorramos glóbulos cero. Porque ustedes van a ver que hay centros donde transfunden cero a todos. Nosotros teniendo esta posibilidad de hacer la rutina inmunomatológica, obviamos eso y transfundimos isogrupo a los 100%. Pero le vuelvo a repetir, esto es lo que hacemos en el hospital y en muchos centros se hace esto, pero lo tendrá que conversar en donde ustedes estén trabajando si es factible. Bien, ahora vamos a ver otra pata que es muy importante, pues ya vimos la parte de la inmunomatología, que es el uso de los componentes sanguíneos. Y les recalco que esto es una guía, porque los pacientes no leen los libros, dicen los médicos viejos, y en medicina siempre hay que es la excepción. Siempre hay la excepción, pero bueno, la excepción confirma las reglas, dijo Popper. ¿Qué es lo que manejamos en hemoterapia? Porque ustedes van a decir, no hay sangre. No, en hemoterapia no usamos sangre, usamos hemocomponentes. La sangre se procesa, se separan los componentes para que tengan una conservación y calidad óptima. La sangre entera obtenida por donación se elaboran glóbulos rojos desplasmatizados que pueden ser leucorreducidos o leucodepletados, irradiados o lavados. Plasma fresco congelado, que todavía no en Argentina, pero puede ser sometido al proceso de inactivación viral. Concentrados de plaquetas, que también, como son componentes celulares, pueden ser leucodepletados, irradiados o lavados. Y, por último, otro componente que son los crioprecipitados. A partir de los crioprecipitados, sale lo que se llama plasma modificado, que es plasma pobre en crío. Glóbulos rojos son obtenidos por centrifugación una vez retirado el plasma en la unidad de sangre donada. El volumen de la unidad de glóbulos rojos es un volumen de 250 o 300 mililitros. Porque muchos colegas piensan que la unidad de glóbulos rojos tiene 500 mililitros. No, la unidad de glóbulos rojos tiene 250 a 300 mililitros. Lo que tiene, en realidad, 450 mililitros es la unidad de sangre donada. Pero el volumen del concentrado de glóbulos rojos son de 250 a 300. El hematocrito es de 55 a 65, se conservan a 4 grados por 42 días, en la misma temperatura que tiene el heladero donde guardamos la manteca, la leche y los huevos. La dosis es de 10 a 15 mililitros por kilo. En neonatología llegan a transfundir hasta 20 por kilo, y los niños lo suelen tolerar bien, pero esto también tiene que regirse por lo que es la práctica en el servicio que ustedes trabajan. Y acá hay otra cosa que siempre hay, siempre digamos, el punto de encuentro en la gente joven es la cantidad de sangre que le pasamos al chico que pesa más de 50 kilos. Porque nosotros decimos, bueno, de 10 a 15 por kilo hasta que el niño tiene 25 o 30 kilos. Después la dosis ya es como el adulto, una unidad o 2 unidades. Ya no le va a pasar 500 mililitros. Es como si estamos indicando ibuprofeno o amoxicilina volánico. Una vez que pasa cierto peso, ya es la dosis de adulto. Con los glóbulos rojos pasa lo mismo. Cuando el niño tiene más de 25 o 30 kilos, ya pasamos directamente una unidad o 2 unidades, pero eso lo consideramos de acuerdo al antecedente del paciente. Hacemos ADO compatible, detección de cuerpos séricos regulares, que es la compatibilidad, y la crossmatch. Se administra un tiempo promedio de 2 horas, que la podemos estirar, entre comillas, hasta las 4 horas, pero con 2 horas estaría bien. Y el aumento esperado de la hemoglobina depende de la edad y peso del paciente. Sería entre 1 a 3 gramos de cilindro de hemoglobina. Y también depende de lo que esté atravesando el paciente. No es lo mismo un paciente que está con una hemorragia activa o que está con una mielosupresión por la quimioterapia que un chico sano que tuvo un episodio hemorrágico que después lo va a superar. ¿Cuáles serían los puntos que tenemos que tener en cuenta? Ante un eventual requerimiento transfusional es la clínica del paciente, siempre la clínica y no solo los valores aislados. Considerar la situación hemodinámica, el ritmo de interacción de la anemia, no es un paciente crónico, y esto hay que tener mucho cuidado en los pacientes crónicos, sobre todo los que son muy chiquititos, no es el caso de los pacientes que ven ustedes, pero pacientes adultos muchas veces pasa que vienen con la hemoglobina muy baja, pero cuando la hemoglobina baja y en forma crónica, el organismo tiene un mecanismo compensador que es el aumento del volumen plasmático. Entonces, aquel paciente que no tuvo seguimiento, que bajó el hematocrito y pasaron muchas semanas o meses con hemoglobina baja, tiene un riesgo aumentado de sobrecarga.
Entonces tengo que tener mucho cuidado en la cantidad que vamos a administrar del glóbulos rojos. La edad, la coexistencia de patología cardíaca, pulmonar o cerebrovascular, si existe algún tratamiento alternativo, si el niño está con hemodinámicamente compensado, lógicamente sabemos que es una anemia ferropénica, vamos a pensar primero en darle hierro, el riesgo-beneficio de la transfusión y lo que está en boga mucho es el consentimiento informado. Siempre no olvidarnos de hacer el consentimiento informado. Que acá en el hospital, digamos, por práctica diaria, tenemos a hacer el consentimiento informado en aquellos pacientes agudos con cada evento que tenga, pero en los pacientes que están en seguimiento por patología oncomatológica, trasplante de médula, hígado, etc., lo renovamos una vez por año. Pacientes mayores de 4 meses de edad, si estimamos que hay una pérdida intraoperatoria mayor o igual a 15% en la volemia, si tenemos hemoglobina, esto, digamos, tenemos que también conversarlo, menor de 8 o menor de 7, según qué es lo que tenga el paciente. Por ejemplo, paciente perioperatorio, paciente con radioquimioterapia, paciente con anemia crónica o adquirida sintomática, procedimientos quirúrgicos donde esperamos sangrado, paciente con importante anemia preoperatoria que no nos da tiempo para corregirla, una pérdida de sangre aguda que corresponde a terapia. Y este es otro valor, hemoglobina de menos de 10, otro autor le dice menor de 9, en paciente con ECMO o enfermedad pulmonar severa. Y una excepción son aquellos pacientes con talasemia o enfermedad drepanocítica que tienen lo que se llama un régimen de hipertransfusión, en el cual buscamos llevar la hemoglobina de 10 para suprimir su eritropoiesis endógena, para reducir tanto la sobrecarga de hierro como el fenotipo característico que tiene estos pacientes. Pacientes menor de 4 meses, con hemoglobina menos de 7, que tengan reticulocitopenia o síntomas de anemia, o pacientes en situaciones especiales con oxigenoterapia, buscamos una hemoglobina de 8, hemoglobina de menos de 10, paciente con ventilación mecánica o que requiere soporte cardiovascular. Bien. Vamos a plaquetas. Bien. Vamos a plaquetas. Un concentrado de plaquetas hay dos tipos de concentrados de plaquetas. Primero, y que no están siempre disponibles en todos los lugares. Existen lo que se llama concentrados de plaquetas de banco o de donante random donor, que son aquellos donantes que vienen a donar sangre y la bolsa se separa en una unidad de plasma, una de glóbulo y una de plaquetas. Y existen los concentrados de plaquetas llamados de donante único o por aferesis. Un concentrado de plaquetas de sangre entera, que también tiene dos tipos de metodología de obtención, tiene un volumen de entre 40 y 50 mililitros y el recuento esperado es 5,5 por 10 a la 10 plaquetas. Se conservan en 18 a 22 grados por 5 días. Y la dosis es un concentrado de plaquetas por cada 10 kilos hasta los 50 kilos. Y ahí pasamos 4 o 5 unidades. Y esto también depende de la situación en que estamos y cómo está el paciente. Si el paciente va a hacer un procedimiento o tiene un recuento bajo y tratamos de hacer una transfusión profiláctica, o cuando el paciente está con hemorragia activa y hacemos transfusión terapéutica. Algo compatible, tratamos de considerar RH del receptor, administramos en pool, se puede administrar en 1 hora, pero hasta se llega a pasar en 15 minutos a goteo. La respuesta clínica del laboratorio depende de la condición clínica del paciente y qué es lo que tenga, porque existen trombocitopenias centrales y trombocitopenias periféricas. La trombocitomía central es aquella en que el paciente no produce plaqueta, ya sea porque tiene una aplasia medular, o porque está con una leucemia, o porque está con una quimioterapia muy intensiva. La central, nosotros esperamos que el paciente responda a la transfusión porque no está destruyendo, no la produce. La trombocitopenia periférica es aquella que el paciente destruye las plaquetas, ya sea porque tiene una PTI, ya sea porque tiene una macroangiopatía trombótica, o porque está con un proceso infeccioso y la está consumiendo. En ese caso, nosotros vamos a ver que la respuesta clínica no va a ser tan buena. El otro concentrado en plaqueta que disponemos, por suerte en el hospital, porque el hospital nuestro es un hospital que es con muchos pacientes son cromatológicos, que hacemos como una torta y dividimos en porciones. La mitad de la torta la llevan los pacientes oncomatológicos y son plaquetas, y la otra mitad son glóbulos rojos, son pacientes de todo tipo. Y con las plaquetas hay una particularidad. Si pensamos atrás, las plaquetas duran 5 días. Y en Argentina tenemos fin de semana largo,
los famosos fines de semana largos, que son de 3 o 4 días que no tenemos donantes. Y si a eso le agregamos de esos 4 días de feriado, los donantes que vienen el lunes, esas plaquetas no están disponibles hasta el martes porque tienen que hacerse todos los estudios de serología, entonces quiere decir que ahí puede ser que tengamos 5 días sin plaquetas. Y ahí viene nuestra salvación, que son las plaquetas de aféresis. Porque lo que hacemos es citar donantes de aféresis el día antes del feriado, citar donantes, y con esa forma nos munimos de las plaquetas suficientes para afrontar el fin de semana. El volumen estimado es de 400 mililitros que tienen concentrado, pero a veces el donante tiene mucho recuento y puede dar doble o triple el producto inclusive. El recuento esperado sería equivalente a 6 unidades de plaquetas, que pueden estar o no leucorreducidas dependiendo del procesador que usemos. Se conservan por 5 días a 18-22 grados y según el recuento en determinado volumen se obtiene X cantidad de plaquetas. Son compatibles, tratando de considerar el RH receptor y se puede administrar en tiempo promedio de 1 hora. Vuelvo a repetir, se puede dar en 15 minutos si el paciente lo tolera hemodinámicamente. La respuesta clínica y del laboratorio dependerá de la condición del paciente. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones serían: tratamos para prevenir o tratar hemorragias secundarias a defecto en la calidad o la cantidad de plaquetas. Es necesario disponer siempre del recuento actualizado. O sea, sirve el recuento del día o del recuento del último día si es que un paciente está atravesando un proceso oncomatológico y sabemos que está mielosuprimido porque está en el nadir de la quimioterapia. Tratar de mantener recuento más de 100.000 en sangrado o cirugía del sistema nervioso. Recuento de 30 a 50.000 en sangrado activo o sometido a cirugía mayor. Biopsia hepática, hay que ver qué tipo de biopsia hepática es, porque eso es muy controvertido. Laparotomía, cirugía torácica, perfusión masiva, CID, punción lumbar, depende de qué tipo de punción lumbar y para qué, colocación de vía central. De 30 a 50.000. Recuento mayor a 20.000 para punción de médula ósea, porque la punción de médula ósea se hace con una aguja, la médula ósea tiene mucha tromboplastina y aparte es un sitio compresible, se hace en la cresta ilíaca. O sea, se puede hacer la punción y comprimir bien y con eso ya es suficiente para la anastasio. Transfusión profiláctica en paciente que está hemodinámicamente estable, con recuento de 10.000 a 15.000 por factor de riesgo. Eso también se ve cada situación en particular, siempre uno va de lo general a lo particular. Paciente con déficit congénito, clásico, trombostenia de Langerhans o adquirido, no depende del recuento sino de la situación clínica. En el periodo neonatal tenemos 3 valores: 30.000 para recién nacido de término, con sangrado activo o con falla en la producción, o sea, trombocitopenia central. Recuento de 50.000 en pretérmino estable y recuento de 100.000 en prematuro enfermo. Esto también hay que ver cada cosa y la evolución de cada paciente, porque hay pacientes que son refractarios, que no recuperan el recuento porque tienen otra comorbilidad. ¿Cuál sería la contraindicación de las plaquetas? Que son relativas, porque depende del número que tenga y de su expresión clínica, por supuesto. La púrpura trombocitopénica trombótica, porque en la práctica diaria vemos que aquellos pacientes que reciben plaquetas, que están presentados en la púrpura trombocitopénica trombótica, y en el caso nuestro sería el síndrome biomédico hemolítico, pueden presentar un agravamiento de su condición porque le damos más plaquetas que se van a agregar en el vaso sanguíneo. La púrpura trombocitopénica inmune o idiopática, porque es periférica, hay un anticuerpo que está destruyendo las plaquetas, o sea que esas plaquetas que nosotros le pasamos le duran poco tiempo, porque son fagocitadas en el vaso y no lo vamos a corregir nunca. El tratamiento es el tratamiento médico, ya sea con gamma globulina o corticoides, y que en pediatría no tenemos la trombocitopenia inducida por heparina, que también es un fenómeno inmunológico y es una trombocitopenia de causa periférica. Vamos con el plasma. El plasma es el componente, digamos, acá en el hospital se usa bastante bien, pero cuando vamos afuera del hospital o vamos a otros lugares, sobre todo en la medicina general, el plasma es uno de los componentes que está peor utilizado, ya sea de más o de menos, sobre todo digamos, en el interior, en la provincia, porque no existen otros mecanismos y también no se conoce mucho de coagulación. El plasma fresco congelado es un componente que se hace por la sangre donada, se hace para los glóbulos rojos antes de las 6 horas de extraída, tiene un periodo de viabilidad de 1 año, y el volumen de un concentrado de plasma es de 125 a 250 mililitros. Se asume
que cada plasma tiene una unidad de cada factor de coagulante y contiene todos los factores lábiles. La dosis administrada es variable y debe ser evaluada por criterios clínicos, prueba de coagulación y dosificación de factores. En general es 10 mililitros por kilo, pero puede ser hasta 15 por kilo. Una vez descongelado, debe ser usado tan pronto como sea posible para evitar la pérdida de los factores. Pero hay factores que duran hasta 24 horas, o sea que hay en algunos casos que un paciente requiera plasma, se puede guardar ese plasma hasta 24 horas en la heladera, porque depende de qué factores de lo que le falta. Pero en el caso del factor 5, 7 y 8, el plasma tiene que ser lo más fresco posible. Se pasa a agua compatible y con la bolsa, con la tubuladura con filtro, que son tubuladuras de transfusión, en 1 hora. ¿Cuál sería la indicación del plasma fresco congelado? Terapia de reemplazo, cuando no se dispone de concentrados de factores, que serían factores de 2, 5, 10, 11, proteínas C y S. En aquellos pacientes que tengan un TP mayor de 1,5 encima del rango medio normal, o que tiene más de 1,5, valor más alto, normal para edad. Pero ojo con esto, que en realidad cuando nosotros tenemos un TP prolongado o KPT prolongado, tenemos que pedirle al servicio de hemostasia que lo estudien, porque hay muchos pacientes que no tienen nada en realidad. Este inhibidor es un inhibidor que es solo anticuerpos que interfieren in vitro, pero no interfieren in vivo con la coagulación. Entonces siempre es bueno, cuando hay un deterioro en la hemostasia, de que el paciente lo vea, que sabe, ya sea el laboratorio de hemostasia o el hematólogo. En el caso de reemplazo de cambio plasmático intensivo, en púrpura trombocitopénica trombótica o en síndrome urémico hemolítico atípico, porque en el típico la experiencia indica que no nos va muy bien con el cambio plasmático, para reconstitución de sangre para el sanguíneo de transfusión o para ECMO, en caso de transfusión masiva por consumo, dilución de factores, y acá vamos, por ejemplo, cirugía cardiovascular, que hay pacientes que piensan muy poco y que la bomba de circulación es muy grande para ellos, y entonces se hace el cebado con una unidad de plasma. Y esto también tenemos que consensuar, en el caso, digo para la gente que no trabaja en el hospital, de consensuarlo con el servicio de ustedes, con el servicio, ya sea con el servicio de medicina transfusional y con el servicio de cirugía cardiovascular, que es lo mejor para cada paciente. Por eso digo que esto es un lineamiento general, pero siempre vamos como el tronco a las ramas de lo general a lo particular. Pacientes que tengan anticoagulantes orales para revertir el efecto cuando tienen un procedimiento invasivo inminente con sangrado, que en esto hay que remitirse a las guías, que hay unas guías para anticoagulación oral que están muy bien escritas y están todas bien delineadas, cuánto plasma hay que pasar o si hay que pasar concentrada protrombina, porque a veces el paciente tiene muy bajos niveles de factores y hay que pasar una cantidad de plasma que es prohibitiva porque le va a producir una sobrecarga. Entonces siempre hay que ver las guías de anticoagulación oral, están bien escritas. Aquellos pacientes con déficit de vitamina K que no pueden esperar la respuesta a su administración intravenosa intramuscular, o bien no hay respuesta. Bien, entonces, esto vamos que, bueno, acá no lo vemos, pero porque hemos trabajado en el interior, hemos visto mucho estos usos del plasma, que no son los adecuados. Aquellos pacientes que no tienen indicación formal o que no pueden resolverse por terapéutica alternativa o coadyuvantes, como expansor de volumen, exceptuando transfusión masiva, que es la línea trocostal, mantenimiento de presión oncótica en aquellos con hipoliminemia. Y bueno, acá tenemos un problema grande también, porque vamos a hablar de realidad, que estamos en Argentina, y hay faltante albúmina, porque la albúmina que tenemos en Argentina, la mitad es importada, entonces con todo lo que nos ha pasado, tenemos bastante albúmina, y algunos pacientes requieren corregir la hipoliminemia y no le alcanza ya sea con la alimentación, y hay que pasarle albúmina y no hay albúmina, entonces tengo que pasar plasma, pero eso creo que tenemos que conversarlo con el equipo médico tratante y también con los pacientes o los familiares que vamos a transfundir plasma, porque el plasma tiene más riesgo que la albúmina, porque la albúmina es un hemoderivado, no es un hemocomponente. Y acá establezco la diferencia, porque inclusive ustedes leen los libros de texto y hablan de hemoderivados y no son hemoderivados. Pues los hemoderivados son producidos por la industria farmacéutica a partir del plasma sobrante. El hemoderivado sería la gamma globulina, la albúmina, los factores de coagulación. Y lo que tenemos nosotros en la unidad de hemoterapia son hemocomponentes, componentes sanguíneos, que son plasma fresco, glóbulos rojos, plaquetas, crío y también las células madre, que son un hemocomponente más, que usamos en trasplante de médula. Otro esquema es el esquema de reposición de predeterminada transfusión masiva. Y acá voy a hacer una salvedad, porque ustedes, los que son pediatras, no lo van a ver, pero muchos
en medicina de adultos, medicina general, están usando un esquema que es de reposición, de transfusión por 3, 2, 1, 3, 3, que está tomado de medicina de guerra. Eso no está validado para uso en medicina civil. Para uso en medicina civil, lo que sí está validado, si es posible, es realizar digamos, un plan de contingencia que también utilice una técnica que cada día está haciendo más expansión, porque se ve que es muy útil para manejar al paciente en estos casos, que son las técnicas bedside o la tromboelastometría. Y mediante eso, realizando lo que se llama transfusión mediada por objetivo, podemos llevar a un paciente a un mejor puerto. Porque, como decía la guía, nada es gratis. Y la transfusión puede salvar la vida del paciente, pero también le puede hacer mucho mal. Porque nosotros, la transfusión, estamos haciendo un trasplante del paciente, estamos pasando un tejido de otra persona. Estamos cambiando su sistema inmunológico y estamos produciendo inmunomodulación. Hay estudios, en pediatría todavía no tenemos, porque los pediatras somos bastante conservadores con las cosas, pero en medicina del adulto hay estudios que se ven dos ramas: paciente con transfusión liberal y paciente con transfusión restrictiva. Y se ve que al paciente con transfusión restrictiva le va mucho mejor, no solo en estadía hospitalaria, sino también en infecciones. Tiene menos tasa, por ejemplo, no tiene nada que ver, porque si vas a hacer cirugía ortopédica, sacan las infecciones del sitio de infecciones quirúrgicas, pone como punto de corte infección urinaria y neumonía, y los pacientes tienen mucho menos incidencia de infección urinaria y neumonía, aquellos pacientes que tienen un umbral restrictivo. Porque la inmunomodulación existe, porque es un tejido de otra persona, que por más que hacemos la compatibilidad, pero las citoquinas que todos tenemos son muy diferentes. Otra cosa que vemos en el interior es, bueno, cada vez menos por suerte, porque los pediatras por suerte nos actualizamos la mayoría, es la prevención de la hemorragia intraventricular recién nacido prematuro. Se vio que no tiene indicación. Un aporte de inmunoglobulina, soporte nutricional o corrección de hipoproteinemia, o en el curso de alimentación parenteral prolongada. Como indicación inespecífica en el paciente séptico, porque le dicen que le va a aportar complemento, le va a aportar inmunoglobulina. Y esto, ojo, porque muchos médicos no saben, digamos, no tienen por qué saberlo, pero es corrección del efecto anticoagulante de la heparina. En el apuro, muchas veces en emergencia, paciente de heparina está anticoagulado, le va a pasar plasma, porque hacen como una correlación entre lo que se hace cuando el paciente está usando un anticoagulante oral. Y la heparina, el antídoto de la heparina no es el plasma, es el sulfato de protamina. Si nosotros le pasamos plasma a un paciente que está recibiendo heparina, en realidad lo que le aportamos es factor de coagulación y también le aportamos antitrombina, que la antitrombina es el cofactor de la heparina para que el paciente se anticoagule. En realidad no le estamos ayudando, le estamos anticoagulando más, si es posible. Por último, crioprecipitado. El crioprecipitado está muy en boga porque mediante o merced a las técnicas viscoelásticas o las técnicas, ya sea tromboelastometría o tromboelastografía, se vio que en aquellos pacientes con transfusión masiva, lo que primero se pierde es el fibrinógeno, que tiene una cosa lógica, porque el fibrinógeno es una proteína grande, una proteína que prácticamente no hay reservas extravasculares, cosa que no sucede con los factores de coagulación, que son proteínas más pequeñas y tienen síntesis más rápida. Entonces, muchas veces se ve que en los pacientes con sangrado masivo, lo que primero baja es el fibrinógeno. Entonces, una cosa que podemos utilizar, a falta de concentrado fibrinógeno, es el crioprecipitado. Un crioprecipitado es aquella porción criosoluble en plasma que precipita al descongelarlo de forma controlada. Tiene un volumen entre 20 y 25 mililitros, contiene fibrinógeno, factor octavo, factor 13, factor Von-Willebrand. La dosis a pasar es 1 a 2 unidades cada 10 kilos en pool en 1 hora y siempre agua compatible. ¿Cuáles son las indicaciones? Las indicaciones son hipofibrinogénemia o difibrinogénemia con sangrado activo o ante posibilidad de proceso invasivo. Ahora, hoy día, existen concentrados fibrinógenos, déficit factor 13, que también es concentrado comercial, enfermedad de Von Willebrand que no responda al DDMP y no se disponga concentrado comercial. O sea, esto como colega, como consejo, porque si uno está en un lugar que está aislado o porque no tiene los concentrados, siempre uno tiene que poner, bueno, se indica crioprecipitado por falta de disponibilidad de concentrado, porque entonces uno se está cubriendo legalmente. En pacientes hemofílicos, cuando no hay concentrado de factor 8 o factor 9, digo personalmente, como yo empecé como hematólogo, he visto y he tenido que transfundir crioprecipitado porque no tenía factores a pacientes hemofílicos, y siempre
priorizado. Primero la vida del paciente, pero primero el paciente estar informado del paciente y tenemos que estar registrados en esta técnica que hicimos todos, agotamos los mecanismos para conseguir los estudios precipitados, para conseguir los factores, los posibles factores del paciente, así lo estamos cubriendo legalmente y también estamos cubriendo el paciente. En toda situación clínica que tenemos que aportar factores por dilución, la famosa coagulopatía dilucional que la vemos en los pacientes de tránsito, transfusiones masivas, o por consumo, pacientes sépticos, transfusión masiva, SID, o en hepatopatía con alteración de coagulación. En hepatopatía, creo que podríamos dedicar una clase a lo que es el soporte transfusional de hepatopatía, porque tenemos que hablar mucho de lo que es la reserva hemostática, de lo que es el balance de la hemostasia que tiene el paciente hepatópata. Creo que eso daría para escuchar. Componentes leucorreducidos, los famosos componentes filtrados. Nosotros en todo hospital oncohematológico se utiliza mucho y es una forma también de cuidar al paciente, es obtener un residuo de filtración equivalente a 99,99% y conservando el 85% de los glóbulos originales o de las plaquetas. Hacemos esto en los componentes celulares que son los glóbulos rojos y las plaquetas. Se pueden hacer dos tipos de filtración, pre-almacenamiento y post-almacenamiento, que las dos tienen sus ventajas e inconvenientes. Repito, la leucorreducción en los pacientes en indicación es algo que lo tenemos que hacer. Y siempre vemos la situación, no es lo mismo un paciente que es agudo, que ya necesita transfusión, que otro que no da tiempo a leucorreducir. Entonces muchas veces ustedes llaman y dicen técnico, bueno, lo estamos filtrando, pero el filtrado es muy importante para el paciente. Entonces ustedes tienen que evaluar como médico si, bueno, la necesito ya a la unidad, o el paciente puede esperar esa media hora que está el filtrado y dar una unidad de mejor calidad para él. Y a este paciente estamos cuidando su futuro, porque la leucorreducción previene muchas cosas que le pueden hacer mal al paciente. La primera, la transmisión del citomegalovirus. Sea el paciente positivo, citomegalo positivo o citomegalo negativo, si nosotros estamos pasando una cepa nueva de citomegalovirus, que los adultos de acá en Argentina, el 85% son citomegalo positivos, los chicos también, porque son un país pobre. Entonces, si le prevenimos la cepa nueva del citomegalovirus, estamos previniendo que se reactive. Si es un paciente trasplantado, estamos tratando de que el injerto prenda. Estamos previniendo las lesiones febriles no hemolíticas porque estamos sacándole glóbulos blancos que pueden ser actuar como antígeno ofensor o aportar citoquinas. Evitamos la inmunización HLA, que es importante para aquel paciente que se va a trasplantar. Y acá esto también, tómelo con pinza porque es muy controvertido. Tratamos de cuidar también los pacientes que se van a hacer trasplante de órganos sólidos. Si es posible, estamos pasando unidades leucorreducidas porque la sensibilización HLA es una cosa bastante común de rechazo en injerto renal, por ejemplo. Y en pacientes candidatos a trasplante de médula, así como en aquellos con alto requerimiento transfusional que tenemos muchos, como son las talaciones. ¿A quién le pasamos componentes irradiados? Una cosa no quita la otra. O sea, el hecho de que vos hayas leucorreducido el componente no significa que vos exima de tener que irradiarlo. Hay pacientes que requieren leucorreducidos y pacientes que requieren leucorreducidos e irradiados. En este caso, prevenimos la enfermedad de injerto contra huesos asociada a transfusión. ¿Por qué se produce esto? Porque ya sea que el paciente no es competente inmunológicamente, porque tiene una inmunodeficiencia celular severa, o porque es muy semejante el HLA al donante del paciente y lo acepta como propio, los glóbulos blancos residuales que están en el componente celular atacan al paciente y le producen lo que se llama el rechazo inverso o enfermedad injerto contra huésped. ¿Cuáles son los pacientes en riesgo? Pacientes consanguíneos. Ejemplo clásico, hay una trombocitopenia que se produce en el periodo de los recién nacidos, se llama la trombocitopenia neonatal aloinmune, es bastante rara, pero pueden llegar a verla, y en ese caso el componente que hay que pasarle al paciente son plaquetas de la madre o de algún familiar, un hermano de la madre, que tienen que ser siempre leucorreducidas e irradiadas. La trombocitopenia aloinmune recién nacido es como el RH, pero en las plaquetas. Componentes HLA semejantes. Y acá voy a hacer también voy a hacer una salvedad, porque ustedes van a leer, cuando ustedes leen, y siempre cuando uno hace lectura crítica tiene que pensar, bueno, a ver, esto es aplicable a mis pacientes y esto es aplicable en mi país, porque ustedes van a ver que en algunos centros, que no son en Argentina, tratan la refractaridad plaquetaria con lo que se llaman plaquetas one way match, o sea, plaquetas HLA semejantes. Pero nosotros en Argentina todavía no tenemos esa tecnología porque es muy cara. Es muy cara, para nosotros es
incomparable. Entonces, todavía no se hacen plaquetas, digamos, compatibles en la Argentina, todavía. ¿Sí? Paciente con inmunodeficiencia conocida, congénita conocida y sospechada, sobre todo celular. Paciente que tenga, por ejemplo, una inmunodeficiencia combinada severa, o si tiene un hermanito que ha muerto con inmunodeficiencia y todavía no lo tenemos estudiado, entonces muchas veces tenemos que pedir irradiar la unidad hasta que tengamos bien establecido. Paciente con linfoma de Hodgkin, inclusive algunos autores dicen de por vida, porque aquellos pacientes que se han curado del linfoma de Hodgkin a veces tienen una inmunodeficiencia celular severa de por vida. Candidato a trasplante de médula por lo menos un mes antes. Y esto siempre digo, como a veces tenemos un hospital que es muy grande, tenemos muchos pacientes, entonces paciente de movida, cuando es un paciente conocido con leucemia, con linfoma, no sabemos cuándo se va a trasplantar y tratamos de pasarle irradiado. Tratamos porque a veces el paciente tiene una emergencia y no da tiempo que podamos irradiar la unidad. Transfusión intrauterina o sanguíneo de transfusión, o recién nacido prematuro de menos de 1000 gramos, y algunos pacientes con cirugía cardiovascular. Algunos pacientes. Bien, creo que estamos por terminar. Y por último, siempre tener en cuenta, previo a la transfusión, tomando el tiempo para hacer la solicitud de la transfusión, que se homologa la historia clínica, porque es un expediente que se archiva de por vida y tiene consecuencias legales. Tener cuidado con la identificación del paciente, porque puede ocasionar transfusiones incompatibles y en vez de ayudar, nos están perjudicando. Los errores en el proceso de solicitud transfusional pueden ocasionar preparación de componentes equivocados por el paciente equivocado, y siempre tratar de enviar a los pacientes con tiempo para olvidar urgencias inevitables y hacer estudios y solicitud de donantes. Bien, esto es todo por hoy, y si hay alguna pregunta. Sí. Muchísimas gracias, Daniel. Las primeras imágenes no salieron, así que las vamos a mostrar para que ustedes las puedan ver. Y yo tengo dos preguntas para hacerte. La primera pregunta es sangre entera, indicaciones, si se usa, si se ha dejado usar. Se ha dejado de usar. Les voy a contar una cosa muy interesante. Hay una eminencia, que era Catherine Mann, que había hecho un estudio donde vio que no hay diferencia entre la sangre entera y la sangre reconstituida, y después se tuvo que retractar porque realmente no hay diferencia demostrable bioquímica ni digamos, biológica entre una unidad de sangre reconstituida y una unidad de sangre entera. Ya, a esto le voy a la colación. ¿Por qué? Si ustedes, como yo siempre le digo a los donantes, si vos tenés que guardar comida, vos guardás cada cosa en el lugar que le corresponde. No vas a guardar los fideos en el freezer, guardar los fideos en la alacena. Y la carne no la dejas en la alacena, la guardás en el congelador. Nosotros separamos la sangre justamente para que el componente tenga calidad. Si vos dejás una unidad de glóbulos rojos, una unidad de sangre entera, en la heladera, ese plasma es lo que le pasa, digamos, prácticamente no tiene actividad biológica. Las plaquetas también pierden, a los 24 o 48 horas ya pierden funcionalidad, no le sirve al paciente, le aporta antígeno y no le sirve para nada. Entonces, una unidad de medicina transfusional que no haga hemocomponentes está desperdiciando un recurso valioso. Porque el plasma, por ejemplo, pierde factor 5, factor 7, que son los factores más importantes, lámiles, y también pierden la calidad. Y no se olviden de otra cosa, que hay un recurso genuino que es el plasma remanente. Cuando uno no usa el plasma, lo envía a la Universidad de Córdoba, que hace albúmina, gamma globulina y factor de coagulación. Y los médicos sabemos tocar panza, y eso lo hacemos muy bien, pero lo que no sabemos es calcular el impacto económico que hacemos, todas las cosas que hacemos, y en todas las cosas que hacemos. Aquel componente que nosotros no utilizamos, tenemos que devolverle a la unidad de medicina transfusional para que le sirva a otro paciente. Porque el costo de los componentes sanguíneos son altísimos. Son muy altos. Sí. La otra pregunta, concentrados de granulocitos en pacientes neutropénicos que en algún momento yo he visto usar, Sí, se usa, se usa. indicaciones. Se usa. Digamos, nosotros acá en la unidad, digamos, no lo usamos por dos cosas. Primero, porque la experiencia que hay es muy limitada, realmente el beneficio es muy marginal, es muy poco. Y segundo, que los donantes que nosotros tenemos son de reposición y no tienen mucha seguridad transfusional. Y los donantes voluntarios, que nos cuesta mucho, es el tema es que la recolección de los neutrocitos tiene sus consecuencias para el donante, porque el donante tiene que someterse a usar factores estimulantes de colonia,
y someterse a usar corticoides, y los corticoides no son gratis para los pacientes. Entonces nosotros preferimos que decir, arriesgar a un donante, una persona sana o presuntamente sana, a que tenga algo, frente a algo que al paciente le va a reportar muy poco, realmente nosotros no lo hacemos. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, Ahí está el gracias. correo si nos quieren hacer alguna consulta, ya sea a bueno. través del doctor, están en la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo. Saludos.